Inés Vidal, mujer, mamá, enfermera y luchadora, a quien vamos a entrevistar personalmente. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Muchas gracias. Contanos cómo es tu vida, Inés. ¿Quién es Inés? Bueno, Inés es una mujer que fue madre y estudió para ser enfermera y se quedó con las ganas de ser médico. ¿Dónde trabajas como enfermera? En el Hospital Luis Carlos Lago Maggiore. ¿Y qué tareas haces o qué hacías antes? Antes, hasta hace menos de un mes, era enfermera del Servicio de Internación de Cirugía General. ¿Y ahora? Enfermera de consultorio externo. Bien. ¿Cuántos hijos, Inés? Tengo 3 niños, de los cuales 2, David y Nelva, están vivos, y Miguel se tuvo que ir. Bien. ¿Los criaste solita? Sí. ¿Cómo fue esa tarea de ser mamá sola? Dura, complicada, altos, bajos, recriminaciones. ¿De los demás o tuyas mismas? De los demás y mías. ¿Qué edad tienen ahora tus hijos? David tiene 26 para 27, Nelva tiene 35 y Miguel hubiese cumplido este año los 36. ¿Cuánto hace que falleció Miguel? Hace 2 años y unos meses. Creo que no hay un dolor más grande que el de una madre que pierde un hijo. Es antinatural, por eso es indescriptible. Uno viene preparado, y siempre lo dije, por ser enfermera, me ha tocado muchas veces estar en el lugar de acompañar a alguien, a un papá, a una mamá, a una hija, a un hijo. Lo natural es que vengamos preparados para despedir a nuestros adultos, a nuestros mayores. Por más que los queramos y nos duela y nos reduela y los lloremos y los extrañemos el resto de nuestra vida, es lo que debe ser. Nuestros mayores se deben ir, nos deben dejar. Y nosotros debemos dejar a nuestros niños en algún momento. Pero que uno de nuestros niños se vaya antes que nosotros es... Ni en la peor de las pesadillas creo que uno lo piensa, como padre. Claro. ¿Qué pasó? ¿Qué le ocurrió a tu hijo? Miguel había tenido una serie de pequeños síntomas. Él tenía como característica el no molestar. Él no le gustaba molestar a nadie ni con sus estados de ánimo, ni con sus dolores, entonces se los callaba. Lo único que yo sabía es que había disminuido un poco su olfato, pero él echaba la culpa que su novia estaba embarazada. Y unos dolores que se lo atribuíamos a la tensión. Separado, sin trabajo, estaba preocupado porque no podía pasar la manutención. Entonces, un día llegó, tenía un esguince del tobillo derecho y fui a una consulta con el médico, y cuando volví lo encuentro saliendo como de una convulsión, una pseudoconvulsión a mi hijo. El tema es que como soy enfermera, identifiqué que no era una convulsión normal. Viene el servicio de emergencia, lo llevan al hospital central y a las 2 horas de llegar el médico neurólogo, porque le habían hecho ya la tomografía, me estaba diciendo de que mi hijo tenía un tumor en el cerebro. Y de ahí hasta el momento en que él fallece, pasó un mes. O sea que fue rapidísimo para vos tener que procesar esa realidad que te tocaba vivir. Sí. No te podés preparar para eso, No, ¿verdad? es imposible. Y además qué difícil para vos siendo enfermera, porque vos acompañás a muchas personas en procesos duros, incluso procesos terminales, ¿verdad? Sí. Has estado acostumbrada a ver eso. Sí. Y a lidiar con esas cosas. ¿Qué era estar ahora del otro lado para vos? Es que no estuve del otro lado.
Estuve como enfermera al lado de mi hijo. No permití que mamá saliera, porque si mamá salía, me iba a perder de muchas cosas, iban a pasar muchas cosas que yo no quería que pasaran. Tenía que cuidar a mi hijo, tenía que cuidar a la novia de mi hijo, embarazada de 3 meses cuando empezó todo esto. Tenía que cuidar a la gente que lo quería a él. Entonces mamá se tuvo que replegar y quedarse atrás. ¿Y quién te cuidaba a vos? Eso fue por lo que tuve que venir a verte. Hacer una terapia. Sí. Porque nadie te había cuidado. Vos tenías brazos para todos y poco para vos. Es que no los aceptaba porque ellos necesitaban los brazos. Y además tu profesión te había orientado a asistir, a ayudar, ¿verdad? Entonces vos ya estabas entrenada como una guerrera. Sí. ¿Y cómo fue cuando asumiste que ya él estaba atravesando su último periodo de vida? ¿Cómo fue para vos? Yo lo único que hice fue pedirle a Dios que no me lo torturara, que no me lo permitiera que él sufriera. No había sido un mal padre, siempre amó a sus hijas. No había sido un mal hijo, nunca había sido un mal hombre. Y siempre había sido un excelente amigo. Entonces, que no me lo torturara y no se lo merecía. Todo lo que pedía. Como madre es todo lo que pedía. Pero aún hoy, ese pedido, tengo que vivir con ese pedido. La madre tiene que vivir con eso. ¿Y cómo se vive con eso? ¿Cómo es tu día a día después? En un principio era, yo te lo dije en una sesión, de que cuando uno está con depresión, uno muchas veces no puede identificar en dónde está. Que cuando uno empieza a levantarse nuevamente de a poco, uno puede empezar a identificar el lugar donde estaba. El lugar donde yo estaba era en la sepultura de mi hijo. Porque no lo había podido despedir como madre. ¿Qué te dejó tu hijo? Él siempre decía que no me hiciera problema por nada. ¿Te hacías problema por muchas cosas? Siempre. Porque sí o porque no, siempre me hacía problema. ¿Y él trataba de aliviarte? Sí. Te pedía que te relajaras, que tomaras las cosas con más calma. Que no me hiciera problema, punto. No. ¿Él sabía lo que le pasaba? ¿Era consciente de la gravedad de su enfermedad? Sí. Aunque no sabía todo lo que yo sabía como enfermera, sí sabía todo lo que decía el médico, todos los resultados. Sabía que tenía un tumor maligno en el cerebro. Él sabía que si era posible iba a ir a una cirugía, aunque yo había hablado con los médicos para que si iba a una cirugía, antes hablaran crudamente con él. Le dijeran realmente todo lo que podía pasar. Porque es un hombre con hijos, un hombre que tenía que decidir sobre sí mismo. Él yo no me di el derecho de apropiarme de la vida de mi hijo y decidir por él. Tenía todo el derecho como ser humano de poder elegir. Por lo tanto, él lo iba a hacer. Si llegaba el momento, él lo iba a hacer. ¿Y él era consciente del estado en el que se encontraba? ¿Se fue dando cuenta de esto? Sí. 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 Sí, el tono con que hablaba. Sí. Sí. Había momentos en que hablaba con tono de despedida. ¿Cómo era tu hijo? Era un hermoso ser humano. ¿Qué hacía él? Él había sido, de joven tuvo muchísimos trabajos. Empezó realmente a tener trabajos importantes, interesantes, a partir de cuando él empieza a trabajar en una lavandería industrial.
ya más grande. Tipo 20 años, 19 años. Después conoce a la que fue su esposa, se casan, tienen a su primera beba, a Abril. Él cambia de trabajo, va a trabajar en telefonía celular. Después deja la telefonía celular y se monta un almacén que pierde. ¿Y luego? Y luego, cuando se separa, termina teniendo que venir a casa. Entonces ahí fue cuando se encontró sin trabajo, 33 años, 3 bebés, 3 niñas hermosas, preciosas, mis nietas, que eran sus hijas, que había que seguir cuidando. Y él no tenía económicamente la posibilidad de seguirlas cuidando. Entonces él se hizo todos los estudios para hacer el carnet de conducir profesional. Se lo saca, con electro de por medio, con radiografía de cabeza, con todo, y en ningún lado salió. ¿Fue por los síntomas que se dieron cuenta y ante la emergencia? No, fue porque lo encontré desmayado. Claro. Esta emergencia que dijiste que llamaste al servicio. Sí. Y de acuerdo a los médicos, cuando pasó todo, uno de los chicos residentes me dice, ¿se acuerda que nosotros le habíamos dicho, señora, de que usted tal vez, su hijo había tenido una progresión de cerca de 1 año? Dice, hemos visto, dice, por las características de las biopsias, esta enfermedad no tenía 1 año, esta enfermedad tenía meses solamente. Es extremadamente agresivo. Eso significa que destruye mucho más aceleradamente, que crece en forma exponencial, y que tal vez él, como mucho, lo había tenido por 3 meses, esa enfermedad. Claro, pero tremendamente agresiva. Sí. Una enfermera está en contacto todo el tiempo con la muerte y con la vida, ¿verdad? Sí. ¿Cómo era lidiar con eso para vos en el hospital? Y sobre todo con algunos pacientes o en algunos casos más, se me filtraba. Generalmente nosotros los enfermeros, como cualquier personal que trabaja en la salud o con el ser humano, en forma asistencial, nos enseñan a tener un chaleco, a proteger nuestros sentimientos. Eso es lo que nos hace tomar un poco de distancia y que no nos duela tanto lo del otro. Poder llevar a cabo nuestro trabajo. Y bueno, no, algunas cosas ya me pasaban todo el chaleco, y era carne viva. Porque permanentemente estás viendo estas cosas, ¿verdad? Con más razón en un hospital público y de las dimensiones del hospital en el que trabajas. Sí. Todo el tiempo viendo eso. Sí. Pero esto que dijiste recién, por más que hayas tenido una escuela de años de todo eso, cuando te toca a vos y con tu hijo es como si no supieras nada. Tarde o temprano es como si no se supiera nada. Volvés a foca cero. Sí. ¿Qué es la vida y qué es la muerte para vos? La vida es como 1 año de clase. Toda nuestra vida es como si fuese 1 año de clase. Algo tenemos que aprender. Venimos a aprender. Y cuando está hecho lo que vinimos a hacer, tenemos que ir. Y la muerte es como el descanso. Como las vacaciones. Hay quien dice que la vida es tan buena maestra que te repite la lección una y otra vez cuando no aprendes, ¿verdad? Hasta que uno la aprende. ¿Te ha pasado? Sí, creo que a todo el mundo nos ha pasado. Sí. Si no Y hay maestros severos, sí, y maestros más tranqui. ¿Cómo ha sido la maestra vida tuya? ha sido severa. Sí, ¿siempre? Siempre. Pero viste que de esos maestros severos uno aprende también mucho. Sí. Les teme, pero aprende grandes lecciones. Sí. Yo tuve maestros severos, muy severos y exigentes, pero hoy les reconozco tantas cosas que me enseñaron, Sí. ¿verdad? Sí.
Y muchas veces ese dolor que atravesamos en la vida por distintas cosas, por supuesto que como dijimos no hay dolor que se compare con el de la pérdida de un ser amado y mucho más un hijo, pero otros dolores de la vida nos van dejando, nos van fortaleciendo. Esto es lo que en psicología llamamos resiliencia, salir fortalecido de la adversidad, aprender. Yo digo que, compartiendo con muchos colegas que hablan de las fases y procesos del duelo, digo que las fases del duelo no son lineales. Algunos colegas míos dicen que va uno, otro y otro. Yo en realidad creo que el proceso del duelo es como un pozo en el que se cae y del que hay que salir. Sí. Normalmente una primera fase sí es la crisis en la que te pone un duelo. Sí. La crisis porque todo lo que tenías parece como desmoronarse. Sí. Luego vienen etapas que pueden cambiar. Una etapa es la negación. Otra fase podría ser el regateo. Otra fase la ira. Entonces en la negación hago de cuenta que no he perdido a la persona. Me enfrasco en otras cosas, me olvido. En el regateo es cuando digo que me dejó, que se llevó, que le di, que les debo. Y la ira, me enojo conmigo, con Dios, con el muerto, con el destino, con la enfermedad. Hasta que abajo del pozo está la tristeza. Como está en el fondo, hay que drenarla. Y no se sale por donde se cae, según mi opinión. Se sale por el otro lado, en el que hay primero la aceptación. Sí. Después, diríamos, otro paso, la resignación, que no es bajar los brazos, sino resignificar. Y al resignificar puede ir de la mano el aprendizaje, para finalmente salir a la resiliencia. Esto que te decía de salir fortalecido. ¿Pasaste por alguna negación en tu duelo, por alguna ira, por algún regateo? Creo que caí directamente. ¿Caíste abruptamente al fondo de la tristeza? Sí, porque si tuve en algún momento una de las otras etapas, no fui consciente. Porque como estaba la enfermera y la mamá la tenía acobachada detrás mío, ella seguía atrás. Claro. Ahí habías desdibujado el rol de la mamá y habías solamente conservado el de la enfermera. El escudo de la enfermera. Era quien me protegía. La tristeza hay que drenarla. ¿Vos podías? ¿Lo has hecho? En un principio no podía durante esos 2 años, es más, cada vez era más. Ahora como que he empezado de vuelta a sonreír. Bien. Y eso me encanta, porque yo siempre he sonreído. Y cada vez estaba más seria. Claro. Y yo sé, para aquellos que creen que ellos nos ven, que si él me viera, él se enojaría conmigo si no me viera riendo. Claro. Sé que es una de las cosas que más le gustaba de su madre. ¿Vos creés en el más allá? Sí. ¿En la vida después de la muerte? Sí. ¿Cómo será? No sé. Porque todavía no la he visitado. Pero sí creo en ella. Una vez traté a una paciente en una fase terminal también del cáncer, que no era creyente. Y ella tenía mucho miedo a la muerte porque sentía que era como una oscuridad, como que se apagaba la luz y después no venía nada. Entonces le dije, ¿sabes qué? Susi se llamaba. Tu escepticismo no es buen negocio para esto. Porque prefiero tener la fe del que cree en los Reyes Magos, porque al menos sé una cosa, que no voy a morir con tanto miedo. Entonces le dije, ¿por qué no vas a ver una película que se llama Más allá de los sueños? No sé si la viste. Sí. La de Robin Williams, Sí. En la que él muere y se va a un cielo que es como un reflejo maravilloso de sus propios sueños. Y en ese cielo se va encontrando con personajes que arma también como su fantasía sublime. Bueno, vio la película y a la sesión siguiente me dijo, te compro la idea. Ayúdame a construir el cielo al que me voy a ir. Y esa fue nuestra tarea. Ayudarla a construir ese cielo.
y la acompañé hasta el final. Mm. ¿Cómo es la salida del pozo para Inés? Decíamos que la resignación es resignificar. ¿Has podido aprender de esta muerte, de esta pérdida ahora, mirándola a la distancia, algo que te sirve? Sí. Cuidar. Aprovechar más. Vivir. Bien, ¿y te sentís ahora empezando a salir del pozo y siendo más fuerte, Inés? Sí. Duelo es dolor. Sí. Creo que coincidirás conmigo en que no deja de doler nunca. No. Lo que sí es que uno aprende a vivir con ese dolor, Sí. para que ese dolor ya no te destruya tanto por dentro, ¿verdad? Sí. Uno es como si... como con cualquier ser querido. Uno recuerda tiernamente ciertos momentos, llora y extraña en algunos otros, pero eso no opaca el sol de cada día. Nosotros seguimos pudiendo ver y admirar la belleza del mundo. Cuando nos agobia el dolor, cuando nos pesa tanto la ausencia, cuando nos duele tanto en un principio, si no tenemos ayuda, no volvemos a ver esa luz de ese sol, no volvemos a ver lo lindo del mundo. Lo estamos mirando, pero no nos llega. Podemos sentir el sol en nuestra piel, pero adentro seguimos en una oscuridad. ¿Vuelve a brillar de a poquito la luz en Sí. tu vida? Deseamos que la luz brille plenamente, porque sos una gran persona. Sos una gran profesional, querida. Sos una mujer muy luchadora. Seguís luchando por tus hijos, seguís poniendo el hombro por aquellos que sufren. Y me pareció bueno tenerte aquí para que tu historia sirva de algún modo como espejo en el que muchas personas, muchas mamás y papás pueden verse reflejados, y también todas esas personas que han perdido algún ser querido de la existencia terrenal y han vivido el desgarramiento que es ya no poder ver en lo cotidiano a esa persona que era tan importante para nosotros. Pero ahora vamos a pasar a un segundo bloque en el que vamos a hacer un ping-pong de preguntas y respuestas para conocer en más profundidad a Inés. ¿Te parece? Sí. Muy bien.
Ping pong de preguntas y respuestas. ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo? Alegre. ¿Qué cosas desearías recordar para siempre? Todo. ¿Qué significa el tiempo para vos? Un suspiro. ¿Te consideras una persona dura o blanda? Dura. ¿Cómo crees que te ven los otros? Más dura de lo que soy. ¿Tu principal defecto? La verdad. ¿La flor que más te gusta? La rosa. ¿El pájaro? Colibrí. ¿Tus poetas? Becker y Sor Juana Inés de la Cruz. ¿Tu nombre favorito? Los de mis hijos. ¿Qué hábito ajeno no soportas? La mentira. Una figura histórica que te ponga mal. Hitler. ¿Qué cosa o persona desearías guardar en el tiempo eterno de tu alma? Todo. ¿Qué piensas o sientes acerca de la muerte? Un recreo, un espacio de tranquilidad. ¿Qué o quién guardas en el templo de tu memoria? Espero y ruego que a todos, porque todos los que estuvieron en mi vida me llevaron a este instante. ¿Cuál es tu miedo más grande? ¿Cuál es tu miedo más grande? Sentirme sola. No es estar sola, es sentirme sola. ¿Qué es lo que más te disgusta de tu apariencia? ¿Qué es lo que más te disgusta de tu apariencia? Los demás por ahí me dicen que soy linda y yo no lo puedo creer. ¿Y qué es lo que más te gusta de tu apariencia? Que no me importa lo que me digan ¿Y qué los es lo que demás, más yo soy te lo que gusta soy. de tu apariencia? ¿Dónde y cuándo sos feliz? Intento siempre. ¿Dónde y cuándo ¿Qué sos no feliz? perdonarías? La mentira. ¿Qué te hace reír? ¿Qué Todo. no perdonarías? ¿Cuál es o sería tu ¿Qué te lema? hace reír? Algo así como... diviértete todo lo que puedas sin hacer daño a nadie. Simplemente vive. Algo así. Bien. ¿Qué le dirías a las personas que atraviesan duelos y pérdidas graves como la que te tocó? Es una cárcel, es un lugar en donde uno, un lugar oscuro en donde uno termina no porque quiere, sino porque los hechos lo llevan ahí. Pero está en nuestras manos, está en nosotros poner la fuerza para salir. No es un lugar que no tenga salida. Si no encontramos la salida, tenemos que buscar ayuda, pero es un lugar que sí o sí tiene salida. Y además creo que le debemos al ser que amamos y al ser que despedimos estar bien. Porque generalmente aquel que despedimos lo que menos querría es que nosotros estemos mal. Que por su partida nosotros nos hagamos daño. Entonces, si es posible, la salida. Con ayuda, si es necesario. Hay que caminar, encontrar la ayuda y salir. Muy bien. Esta fue Inés Vidal personalmente. Gracias por haber estado aquí. Gracias a vos. Esta fue Inés Vidal, una mujer luchadora, desgarrada por el dolor, pero que aún así no dejó que la luz de la esperanza se apague en su corazón, dejándonos el testimonio de una pérdida tan terrible como la de un hijo, pero también la enseñanza para que aquellos que perdemos seres queridos aprendamos a seguir luchando en la vida que nos toca. Y quise compartir con ustedes un texto que me parece que corona adecuadamente esto que Inés nos compartió hoy. En este caso es de Rosa Montero, en su obra La ridícula idea de no volver a verte. El verdadero dolor es indecible. Si puedes hablar de lo que te acongoja, estás de suerte. Eso significa que no es tan importante, porque cuando el dolor cae sobre ti sin paliativos, lo primero que te arranca es la palabra. Es probable que reconozcas lo que digo, quizá lo hayas experimentado, porque el sufrimiento es algo muy común en todas las vidas, igual que la alegría. Hablo de ese dolor que es tan grande que ni siquiera parece que te nace de dentro, sino que es como si hubiera sido sepultado por una luz. Y así estás,
tan enterrado bajo esas pedregosas toneladas de pena que no puedes ni hablar. Estás seguro de que nadie va a oírte. Ahora que lo pienso en esto, es muy parecido a la locura. En mi adolescencia y primera juventud padecí varias crisis de angustia. Eran ataques de pánico repentinos, mareos, sensación aguda de pérdida de la realidad, terror a estar enloqueciendo. Estudié psicología en la Universidad Complutense. Abandoné en cuarto curso, justamente por eso, porque pensaba que estaba loca. En realidad creo que esta es la razón por la que hacen psicología o psiquiatría el 99% de los profesionales del ramo. El 1% restante son hijos de psicólogos o psiquiatras, y estos están aún peor. Y en eso les aseguro que doy fe. Siempre, nunca, palabras absolutas que no podemos comprender como somos, pequeñas criaturas atrapadas en nuestro pequeño tiempo. ¿No jugaste en la niñez a intentar imaginar la eternidad? La infinitud desplegándose delante de ti como una cinta azul, mareante e interminable. Eso es lo primero que te golpea en un duelo. La incapacidad de pensarlo y de admitirlo. Simplemente la idea no te cabe en la cabeza. Pero ¿cómo es posible que no esté? Esa persona que tanto espacio ocupaba en el mundo, ¿dónde se ha metido? El cerebro no puede comprender que haya desaparecido para siempre. ¿Y qué demonios es siempre? Es un concepto inhumano. Quiero decir que está fuera de nuestra posibilidad de entendimiento. Pero ¿cómo? No voy a verlo más ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni dentro de un año. Es una realidad inconcebible que la mente rechaza. No verlo nunca más es un mal chiste, una idea ridícula. Y esa frase le da el nombre a este precioso libro que recomiendo a aquellos que atraviesan duelos. Y para cerrar, la frase de Bustelo: no se trata de lo que hacemos ni de lo que pensamos, tan solo se trata de la huella que dejamos. Esto ha sido Personalmente. Si los sueños y el amor se diluyen en tu vida y la senda en que vas se hace dura para andar. Si les gustó este video, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de abajo para recibir notificaciones de los próximos episodios y programas que estemos produciendo para ustedes. Gracias.